Supercrack Estrella presenta. Los millonarios de Estados Unidos se fugan a Nueva Zelanda Ozymandias. En una reciente publicación de la investigadora irlandesa Sorcha Faal, Julian Assange, el fundador de Wikileaks, fue arrestado en el Reino Unido porque estaba a punto de revelar al mundo una gran batalla que se produjo en el Océano Antártico entre la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y ovnis de una base submarina. Este hecho se habría producido en el año 2004 y Faal se enteró recientemente gracias a un informe de inteligencia ruso. En este supuesto reporte, el día 10 de junio del 2004 Estados Unidos entró en su nivel más alto de alerta, después de que una numerosa flota de ovnis emergieron repentinamente desde el Océano del Sur, Antártico, y se acercaron a la ciudad de Guadalajara, México, casi a 1600 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Antes de alcanzar la frontera estadounidense, esta numerosa flota de ovnis, se dice en ese reporte, regresó dimensionalmente a su base principal en el mencionado océano. Durante años, Nueva Zelanda ha ocupado un lugar destacado en los planes de supervivencia ante el apocalipsis de los millonarios estadounidenses preocupados de que, por ejemplo, un germen asesino pueda paralizar al mundo. Aislada al borde de la Tierra, a más de 1000 millas de la costa sur de Australia, Nueva Zelanda alberga aproximadamente 4,9 millones de personas. La nación isleña, limpia y verde, es conocida por su belleza natural, sus buenos políticos e instalaciones de salud de primer nivel. Desde hace años los superricos están comprando casas y realizando búnkeres en Nueva Zelanda. La pregunta es, ¿qué sabrán ellos que nosotros no sabemos? Cuando ocurra lo que tenga que ocurrir, estos ricos y famosos se marcharán a estos refugios de Nueva Zelanda, pero lo tendrán que hacer sin llamar la atención, pues si lo hacen en masa llamarán la atención de la sociedad, que se harán preguntas sencillas y lógicas: ¿por qué esta gente se marcha precisamente ahora a este país? Será la pregunta recurrente que todos pensarán. En este contexto me surge la incógnita de si esta huelga de actores en Hollywood no tendrá relación con todo esto que te cuento. Además se da la circunstancia de que Nueva Zelanda está muy cerca de la Antártida, que yo pienso que el verdadero propósito de los que marchan a Nueva Zelanda. Este viernes, el sindicato SAG-AFTRA, que representa a unos 160.000 actores de Hollywood, se declaró oficialmente en huelga tras no llegar a un acuerdo con los grandes estudios. Esto significa que los actores y guionistas de Hollywood están en huelga simultáneamente por primera vez en más de 60 años, lo que paraliza a la mayoría de las producciones de cine y televisión. Entre otros reclamos, los actores en huelga piden un aumento salarial y un replanteo de los salarios residuales, que según los miembros del sindicato han disminuido significativamente con el auge de los servicios de streaming. Los residuales son una compensación económica que se paga a los actores cada vez que se repiten las series o películas en las que han aparecido. Así que durante mucho tiempo estos actores no serán vistos. ¿Será que piensan ir de turistas a Nueva Zelanda? Es una pregunta que me hago. La Red Mundial de Refugios Subterráneos de la compañía Vivos ya ha instalado un búnker para 300 personas en la isla sur, justo al norte de Christchurch, dijo Robert Vicino, el fundador de la compañía con sede en California. La semana pasada recibió 2 llamadas de clientes potenciales ansiosos por construir refugios adicionales en la isla. En los Estados Unidos, 2 docenas de familias se mudaron a un refugio Vivos para 5000 personas en Dakota del Sur, dijo, donde están ocupando un búnker en una antigua base militar que es aproximadamente 3/4 del tamaño de Manhattan. Vivos también ha construido un búnker para 80 personas en Indiana, y está desarrollando un refugio para 1000 personas en Alemania. Rising SCO ha levantado cerca de 10 búnkeres privados en Nueva Zelanda en los últimos años. El costo promedio es de $3 millones para un refugio que pesa alrededor de 150 toneladas, pero puede llegar fácilmente a $8 millones con características adicionales como baños de lujo, salas de juegos, campos de tiro, gimnasios, teatros y camas quirúrgicas. Algunos habitantes de Silicon Valley ya se han mudado a Nueva Zelanda a lo largo de los años. Los norteamericanos adinerados que han logrado disputar propiedades allí incluyen al pionero de los fondos de cobertura Julian Robertson, el director de cine de Hollywood James Cameron y el cofundador de PayPal Holdings Incorporated Peter Thiel, quien tiene 2 propiedades en Nueva Zelanda, una de las cuales ofrece vistas a las montañas nevadas y tiene una habitación segura. Siempre se decía, incluso escribía, que los billonarios del planeta habían escogido Nueva Zelanda como lugar de retiro en caso de apocalipsis.
De hecho, empresas especializadas en búnkeres, como Rising S han reconocido que la demanda en esta isla de Oceanía había crecido exponencialmente desde 2017, numerosos periodistas han intentado confirmar si era una realidad, un rumor o simplemente una fanfarronería, un deje del llamado 1% de diferenciarse de los simples millonarios, y es que después del chalet, el todoterreno, la casa en playa y la luna de miel en Maldivas, no llega a la felicidad, aún falta un búnker en Queenstown, Nueva Zelanda. Intrépidos reporteros se han recorrido los amplios prados de Queenstown, buscaban sospechosas puertas horizontales que den paso a un sótano con invernaderos, potabilizadoras de agua, comida en lata y oxígeno, pero también cómodas camas, pequeñas salas de cine, billares y gimnasio. No olvidemos que estas casas bajo tierra son para la élite. Los periodistas han preguntado a los guardeses de las fincas y consultado al catastro neozelandés persiguiendo nombres de multimillonarios, sin embargo, para las empresas que construyen estas viviendas post-apocalipsis, la privacidad es una de sus reglas de oro. En medio de toda esta rumorología, que volvió a estar en boga por la pandemia, una universidad británica ha dado a ese 1% precisamente lo que querían oír. La Anglia Ruskin University ha realizado un estudio sobre cuáles serían los mejores países para sobrevivir a un colapso de la civilización global. Los investigadores se han basado en 3 parámetros clave para que se den las condiciones más favorables para la vida: la autosuficiencia, tanto energética como manufacturera, la llamada capacidad de carga, tierra disponible para la agricultura y granjas respecto a la cantidad de población, y por último, el aislamiento, distancia de otros grandes centros de población, para evitar migraciones. Vamos. ¿Y qué nación del mundo es la más resistente a las futuras amenazas como el cambio climático? Efectivamente, Nueva Zelanda. El estudio halló que Nueva Zelanda, junto con Islandia, Reino Unido, Australia, específicamente Tasmania, e Irlanda, eran los países actualmente más adecuados para mantener los niveles más altos de complejidad social, tecnológica y organizativa dentro de sus propias fronteras si se produjera un colapso global. Lo difícil va a ser llegar hasta allí. Por cierto, antes decíamos que principalmente estas casas refugios de los ricos en Nueva Zelanda están principalmente en la ciudad de Queenstown, y a modo de curiosidad, ¿sabías que en esta misma ciudad hace ya algunos años, dijeron que vieron Madeleine McCann? Scotland Yard había solicitado recientemente muestras de ADN después de que una niña con un gran parecido físico a Maddie fuera vista en un comercio de la localidad neozelandesa de Queenstown. Las pruebas de ADN confirman que la joven vista en Nueva Zelanda no es Madeleine. Esto ocurrió hace unos años, no era Madeleine, pero es curioso, sobre todo porque la persona que finalmente no era Madeleine, tenía esa extraña marca en el ojo, que es algo muy poco común en los seres humanos. Las élites hablan con sarcasmo de este tipo de noticias. Por ejemplo, encontramos en un titular: el terror ante la amenaza real de la extinción masiva se extiende, pero entre el pánico colectivo alguien tiene un plan descabellado para salvar a la humanidad. O al menos, para salvarse a sí mismo. Es Ozymandias, un multimillonario con un refugio secreto en la Antártida. Pero la realidad es que fuera de la ficción, actualmente nos encontramos en una época de grandes cambios, principalmente sociales, económicos y tecnológicos, directamente influidos por factores que, a su vez, están interrelacionados, como la crisis en los canales de suministro, el agotamiento de recursos naturales, las pandemias, actuales y potenciales, los grandes flujos migratorios o las consecuencias del cambio climático. Ozymandias era un alias de Ramsés el Grande, faraón de la 19ª dinastía del Antiguo Egipto. El apodo viene de una transliteración griega de Ramsés hecha durante su reinado, User-Maat-Ra-Set-Pen-Ra. El soneto parafrasea la inscripción en la base de una estatua, dado por Diodoro Sículo en su biblioteca histórica: como rey de reyes soy yo, Ozymandias. Si alguien quiere saber cuán grande soy y dónde yazgo, que supere alguna de mis obras. El tema central de Ozymandias es la inevitable decadencia de todos los líderes y de los imperios que estos construyen sin importar cuán poderosos fueron en su tiempo. Para saber qué puede tener de significado Ozymandias, tenemos que buscar en el cine y series, pues no hay muchas referencias a esta palabra en nuestras vidas. Así encontramos que en la serie Watchmen, Ozymandias es un personaje de la serie, que curiosamente en el capítulo 8 aparece en una prisión en la Antártida. El futuro hogar de la élite. Recordemos que esta palabra significa la decadencia de todos los líderes y de los imperios, y eso me recuerda mucho a nuestro presente. Watchmen 1X08. Así se creó la prisión de Adrian Bate, Ozymandias. Antes del episodio 3 de Watchmen, Rey de Bonos presentó a Silk Spectre / Laurie Hupexik,
y nos contó lo que ha estado haciendo todos estos años, de todos los héroes originales, con quien hemos tenido más tiempo cara a cara con Ozymandias, nombre que no es de superhéroe. Adrian Veidt. Ya sabes, el hombre que vimos por última vez en los cómics enviando un calamar telepático gigante al Madison Square Garden. Pero eso no significa necesariamente que sepamos lo que está pasando con él en sus años de retiro. Interpretado por Jeremy Irons como una versión anterior del personaje, Veidt ahora vive en un extraño y misterioso castillo en el bosque, rodeado solo por una cantidad de personas, que probablemente sean clones, robots o clones de los mismos robots, haciendo todo lo posible. En el mundo de las series de HBO, nos hemos enterado de que el público cree que está muerto. Y el episodio 3 nos dice que los robots y Veidt no están solos. Está el misterioso Game Warden, que parece tenerlo en cautiverio. La condición omnipresente de Dr. Manhattan termina por dinamitar su relación con Angela. En busca de una solución al problema, este acude a Adrian, quien se encuentra exiliado en la Antártida tras haber fracasado en su intento de crear una utopía. Ambos están necesitados. Jon por la cuestión amorosa, y Veidt por la depresión que le ha provocado el sacrificio inútil de 3 millones de personas. ¿Cuál es la salida a esa situación? Ozymandias, quien ya intentó en el pasado acabar con Dr. Manhattan, pone encima de la mesa la respuesta. Mi nombre es Ozymandias, rey de reyes. Conozco a un viajero de una tierra antigua que dijo, 2 vastas piernas de piedra sin tronco se alzan en el desierto. Cerca de ellos, sobre la arena, medio hundido, yace un rostro destrozado, cuyo ceño y labio arrugado, y mueca de frío mando, dicen que su escultor leyó bien esas pasiones que aún sobreviven, estampadas en estas cosas sin vida, la mano que se burló de ellas y el corazón que alimentó. Y en el pedestal aparecen estas palabras. Mi nombre es Ozymandias, rey de reyes. Mira mis obras, poderoso, y desespera. Nada más queda. Alrededor de la descomposición de ese naufragio colosal, sin límites y valientes, la arena solitaria y plana se extiende a lo lejos. Ozymandias es un poema escrito por el poeta inglés Percy Bysshe Shelley en 1818, y popularizó bastante el nombre. Sin embargo, no muchos conocen su verdadero origen. Antes de ser el personaje de un soneto, Ozymandias fue el título del faraón más conocido e influyente que jamás haya existido. ¿Qué espera qué? No Cleopatra. Estoy hablando de Ramsés II, el elegido de Ra, guardián de la armonía y gobernante de gobernantes, también conocido como Ozymandias. El poema fue escrito aproximadamente un año después del descubrimiento de la estatua de Ramsés, que era un adorno funerario enterrado en el barro. Shelley escribió el poema para un desafío en su círculo de alfabetización y se inspiró en el artefacto recién encontrado. El misterioso viajero representado en la historia también es una persona de la vida real llamada Diodorus Siculus. Era un historiador griego que escribió un libro que cubría muchos eventos históricos significativos, incluido el de Ramsés II, que se llamaba Ozymandias, como en el poema. Para aquellos que no saben mucho sobre la historia de Egipto y se preguntan por qué Ramsés II es tan importante, bueno, prácticamente construyó algunos de los sitios históricos más emblemáticos de Egipto, como el templo de Abu Simbel, Luxor y Karnak. Curiosamente, el tratado de paz más antiguo jamás recuperado fue escrito por él con el imperio hitita. Aparentemente, su fama fue tan grande como su legado. La historia de Watchmen se parece en muchas cosas a nuestro mundo. Vigilantes a los fanáticos se les dio un giro inesperado en el episodio de la semana pasada, cuando se reveló que Jon Osterman / Dr. Manhattan se había escondido a simple vista como miembro del conjunto del programa. La naturaleza de esa revelación, y exactamente cómo un superhumano azul pudo mezclarse en el mundo de Tulsa, Oklahoma, se responde de una manera bastante profunda en el episodio de esta semana, A God Walks into a Bar. En el proceso, la serie proporcionó una respuesta sorprendente a una de sus mayores preguntas sin respuesta. ¿Cómo Adrian Veidt / Ozymandias, Jeremy Irons, terminó en una finca campestre llena de clones en otro planeta? Spoilers del episodio de esta semana de Vigilantes, A God Walks into a Bar, abajo. Solo mira si quieres saber. El episodio narra la historia de amor no lineal entre Jon, Yahya Abdul-Mateen II, y Angela / Sister Might, Regina King, que comenzó con su reunión en un bar en Saigón en 2009. Jon comenzó a contar su historia de origen, incluyendo el hecho de que, cuando era niño, Jon conoció a una joven pareja británica, que se parece mucho al señor Phillips y a la señora Crookshanks, que le enseñó sobre el amor y la creación, y le pidió que saliera al mundo y hiciera algo hermoso. Décadas después, Jon cumplió esta promesa, comenzando a crear vida en la luna de Europa.
Jon construyó una noble finca inglesa, inspirada en la que conoció a la pareja, y modeló su proverbial Adán y Eva según sus semejanzas. Eventualmente, Jon se aburrió con la idea de gobernar sobre este dominio en Europa, y lo abandonó. Más tarde, cuando intentaba encontrar tecnología que le permitiera suprimir sus poderes dorados, Jon hizo una visita a Adrian Veidt en la Antártida. Veidt confirmó que había diseñado la tecnología hasta 30 años antes, pero pidió algo a cambio. Veidt mencionó que estaba aburrido de la humanidad después de salvarla de la guerra nuclear hace años, y quería ir a un lugar donde realmente sería apreciado. Veidt le preguntó a Jon si lo transportaría a esta finca inglesa en Europa, y Jon estuvo de acuerdo. Entonces, la respuesta a la pregunta de quién trajo a Veidt a Europa es él mismo, con la ayuda de Jon. Por supuesto, como hemos visto en las escenas de Ozymandias diseminadas a lo largo de la serie, Veidt se aburre cada vez más con su tiempo en Europa, e intenta y no intenta escapar porque Dios ha abandonado a todos en Europa. Considerando el hecho de que Veidt le dio a Jon la tecnología para olvidar que él es el Dr. Manhattan, esencialmente dejando a Veidt atrapado allí hasta que Jon recuerda comprobarlo, eso agrega una arruga extra interesante a su tiempo allí. ¿Qué opinas de las circunstancias de Adrian Veidt atrapado en Europa? Tenemos que entender que todo está codificado, la luna de Europa, es nuestra Europa, un lugar en decadencia según este relato, la Antártida el nuevo mundo. Si eres propietario de una casa en Nueva Zelanda estás de suerte, porque en los últimos meses se ha disparado su valor. Según el portal especialista OneRoof, en estos momentos hay 20 suburbios del país donde el precio medio de una casa está en 1,1 millones de euros. Hace solo 4 meses, eran 11 áreas. Y otras 13 están a punto de sumarse al club de las zonas con viviendas millonarias, vaticinan los expertos de OneRoof. Si no eres propietario está más difícil que nunca comprar, a no ser que seas extranjero y muy rico. La prestigiosa consultora de real estate Knight Frank no solo ha cifrado el aumento en 1/3 de los millonarios que viven en Auckland en los últimos 5 años. Prevé, además, que en los próximos 5 el número de supermillonarios, aquellos cuya fortuna supera los 25 millones de euros, se dispare un 52%. Nueva Zelanda es un país donde se han registrado algunos de los fenómenos de ovnis más intrigantes del mundo, como el de unos globos iluminados flotando frente a una localidad en una isla sureña, en 1978. En el 2022 Alasdair Burns es un apasionado de la astronomía que se dedica a observar y mostrar el cielo desde Nueva Zelanda, pero, incluso para él, aficionado al cosmos y los telescopios, la espiral celeste que apareció el 19 de junio resultó inquietante. Empezó como un punto de luz que en minutos triplicó su tamaño en la noche. A Burns le avisó un amigo y él llamó a sus vecinos. Rápidamente las fotos del fenómeno circularon en redes sociales. Unos la compararon con una hermosa galaxia, otros con una puerta a otra dimensión y alguien en redes preguntó, ¿Elon Musk o los ovnis? Tras ello, un grupo de aeronaves norteamericanas se dirigió hasta el citado lugar donde se produjo una gran batalla aérea. No obstante, en el informe no se señala quién fue el ganador. Lo anterior nos recuerda a aquel espectacular episodio de la serie de televisión Stargate SG-1 donde hubo un enfrentamiento aéreo en el continente blanco entre los estadounidenses y fuerzas invasoras extraterrestres, Goa'uld. Desde 2004, continúa exponiendo ese reporte, las flotas de ovnis del Océano Antártico han seguido emergiendo de sus bases, dándose el acontecimiento más reciente el pasado viernes, cuando otra de sus extensas flotas fue avistada sobre Chile. OVNI de Santiago dio que hablar en Twitter. Faal comenta que esto se pone más interesante tomando en cuenta la misteriosa aparición de ovnis en Nueva York el pasado 13 de octubre y la cadena de sismos que se produjo en noviembre en las aguas del Golfo de Adén, lugar donde se cree que se abrió un vórtice o Stargate, portal estelar, el 5 de enero, muy parecido al de 2022 en Nueva Zelanda, del que ya hablamos antes en este video. En el 2004 y por donde estarían ingresando seres multidimensionales y entidades extraterrestres a nuestro planeta generando un gran temor en la comunidad internacional. Stargate, portal estelar, de Yemen tiene sumamente preocupados a los gringos. Wikileaks tendría información sobre el supuesto vórtice del Golfo de Adén. Sorcha Faal sostiene que tal vez, esta base submarina en el Océano Antártico sea un segundo vórtice. Finalmente, Faal indica también que después de que el fundador de Wikileaks Julian Assange advirtió la semana pasada que publicaría los cables secretos del gobierno de los Estados Unidos relacionados con esos ovnis del Océano del Sur, y la guerra estadounidense contra ellos, fue arrestado inmediatamente por la policía británica sobre cargos armados y levantados por el gobierno sueco.
Tales cargos habrían sido inventados en su contra utilizando la clásica trampa de miel de la CIA. Un nuevo reporte que anda circulando el día de hoy en el Kremlin preparado para el presidente Medvedev de parte de la 45 División de Control del Espacio de las Fuerzas Rusas del Espacio, KBS, dice que una próxima publicación de los cables secretos de los Estados Unidos detalla que los estadounidenses han estado enfrascados desde 2004 en una guerra contra los ovnis que tienen su base en el continente de la Antártida, particularmente en el Océano del Sur. Según este reporte, los Estados Unidos se fueron a su nivel más alto de alerta el 10 de junio de 2004, después de que una numerosa flota de ovnis emergieron repentinamente desde el Océano del Sur y se acercaron a la ciudad de Guadalajara, México casi a 1,600 kilómetros, 1,000 millas, de la frontera con Estados Unidos. Antes de alcanzar la frontera estadounidense, esta numerosa flota de ovnis, se dice en ese reporte, regresó dimensionalmente a su base principal en el Océano del Sur. Los temores de los estadounidenses con respecto a los ovnis del Océano del Sur, dice ese informe, aumentaron durante los eventos sin precedentes del 11 de julio de 1991, que se conoce como 7/11, cuando durante el eclipse solar estas misteriosas naves aparecieron por cientos sobre casi todo México, incluyendo su ciudad capital. Lo más notorio de estos acontecimientos del 7/11 fue que mientras millones de mexicanos estaban observando en sus televisiones a nivel nacional estos ovnis sobre la Ciudad de México, los medios de comunicación estadounidenses se negaron a permitir que su pueblo los viera. Desde 2004, continúa exponiendo ese reporte, las flotas de ovnis del Océano del Sur han seguido emergiendo de sus bases, dándose el acontecimiento más reciente el pasado viernes, cuando otra de sus extensas flotas fue avistada sobre el país sudamericano de Chile. El peligro inmediato para nuestro planeta cuando esas flotas ovni emergen del Océano del Sur, advierte ese reporte, son las gigantescas olas causadas por su repentina emergencia, de lo que se cree sea su base submarina, o bases submarinas. Nada más en la semana pasada, el Clelia II, un barco crucero antártico con 160 personas a bordo, por poco fue volteado como campana cuando lo azotaron olas generadas por estos ovnis al emerger del mar y justo hoy se reporta que el Insum número 1 fue hundido salvándose únicamente 20 de los 42 miembros de su tripulación y que dijeron fue por la misma causa. Es interesante hacer la observación en ese reporte que está confirmando nuestra pieza del 14 de octubre Estados Unidos. Cierra espacio aéreo de la ciudad de Nueva York por amenaza ovni de que esos ovnis fueron los responsables por el cierre del espacio aéreo de la ciudad de Nueva York el 13 de octubre, cuando aparecieron abiertamente de lo que fueron testigos decenas de miles de personas y que, por coincidencia, sucedió durante el mismo espacio de tiempo en que se estaban exhibiendo en ese lugar las misteriosas calaveras de cristal de los antiguos pueblos sudamericanos. Y se pone todavía mucho más interesante apuntar que estos misteriosos terremotos que se están reportando en el Golfo de Adén, en donde otro evento extraterrestre se está dando actualmente como lo informamos en nuestra pieza del 1 de diciembre misterioso vórtice está causando la catástrofe climática mundial que ahora se informa está sucediendo también en el Océano del Sur. Ese informe indica también que después de que el fundador de Wikileaks Julian Assange advirtió la semana pasada que publicaría los cables secretos del gobierno de los Estados Unidos relacionados con esos ovnis del Océano del Sur, y la guerra estadounidense contra ellos, fue arrestado inmediatamente por la policía británica sobre cargos armados y levantados por el gobierno sueco que en nuestro reporte del 8 de diciembre estalla rebelión mundial después de que el sexo sin protección se enfrenta a los gobiernos descobijados, señalamos que fueron inventados en su contra utilizando la clásica trampa de miel de la CIA. Desde nuestro último reporte de la incriminación de Assange, se está informando ahora que una de sus acusadoras, Anna Ardeen, ha huido de Suecia y ya está escondiéndose en los territorios palestinos. Nosotros no podemos saber si Assange o su sitio web Wikileaks sobrevivirán para ver toda la publicación entera de los expedientes del Océano del Sur. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.